Shalom Borajá, Moadim Lesimcha, muy bienvenidos a nuestro estudio del Daf Yomi, nuestro estudio diario. Hoy estamos estudiando Masejet Berajot, el segundo de los tratados del Shas, y estamos Masejet Shabbat, creo que dije Masejet Shabbat, y estamos llegando al final del segundo capítulo de este Masejet Shabbat. Estábamos viendo ayer el tema de lo que se llama el momento de Ben Hashemashot. Bien, y hoy vamos a seguir con este tema, trayendo algunos asuntos colaterales, por así decir. Y vamos a comenzar ahí donde está marcado en amarillo en la página 35. Entonces nos dice así la Gemara, dice, Vejilofa Bejalta. Dice, esto que estuvimos hablando de los shiurim, es decir, habíamos visto dos opiniones de cuánto era eh, un shlish, shloshach el kemil, las tres partes de un mil, bien, que era una de las opiniones de cuánto duraba Ben Hashemashot. Dice, el cálculo que acabamos de hacer viene a cambiar los cálculos que se hace con respecto a una kaveret. Una kaveret es una cavidad. Bien, una kaveret es, en el lenguaje normal, es una colmena, ¿sí? Pero aquí está hablando de una cavidad, es decir, un volumen que contiene algo. ¿Sí? Se llama Shiur, Shekatzab Rav Yosef, Gadol Hu Mina Shiur, Shekabah Rabba. ¿Por qué? Porque habíamos visto que entre las dos opiniones que teníamos sobre cuánto era los 2/3 del mil, teníamos a Rav Yosef y a Rabbi Yossi. Perdón, Rav Yosef y Rabba. Y en realidad, para nosotros, Rav Yosef, el shiur de él era más pequeño que el shiur de Rabba. Sin embargo, en cuanto al volumen, a las cuestiones de volumen, el shiur de Rav Yosef es mayor que el shiur de Rabba. ¿Por qué? Porque dice Rabba, Halta batre kure, share letiltula. Ubat tlata kure, asur letiltula. Dice, un volumen, una kaveret, un volumen, una cavidad que tenga un volumen de 2 kurim, ¿sí? Un kur es un volumen una medida de volumen de la Gemara. Sharet al-tule, es decir, está permitido desplazarla. Ubat tlata kure, y si tiene 3 kurim, está prohibido desplazarla, ¿sí? Es decir, si esta cavidad tiene 2 kurim, se puede transportar en Shabbat, y si tiene 3 kurim, está prohibido transportarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al contener 3 kurim, es mucho más grande que el shiur normal de un keli, de un utensilio. Velo hutar letaltel be Shabbat el kelim. Y en Shabbat solamente se permite desplazar únicamente utensilios. Bien, algo que no es un utensilio se llama mukse mehamat gufo. ¿Por qué? Porque en sí mismo no es un utensilio y no tiene ninguna utilidad en Shabbat propio. Entonces dice, Rabbi Yosef Amar, y Rabbi Yosef por su parte dice, Batlata kure name share, también se puede desplazar una cavidad que tenga 2 kurim, ubatar bakure asur, perdón, 3 kurim, y una de 4 está prohibido. ¿Sí? Entonces vemos que en este caso el shiur, la medida de Rabbi Yosef, es mayor que la medida de Rabba, lo que era el contrario de lo que vimos justo antes. Entonces, Amar Abaye, Baemine, Demar Beshaat Maase, Bafilu Batre Kure, Lo Sharele. Entonces Abaye vino y dijo, una vez vine delante de mi maestro, y en la práctica, es decir, en el momento que era Rabba el maestro, ¿sí? Y tenía que mover algo. Y en la práctica, ¿qué me dijo? Que incluso menos de algo que tenga menos de 2 kurim tampoco lo podía, no me permitió moverlo. Masvidin explicaron, Kan, Keman, que Haitana. Es decir, esto como quién se explica, como aquel sabio, como aquel según qué sabio se decretó esta alajá maaseh, es decir, esta ley en la práctica, cuando vino a Valle a querer mover un objeto delante de su maestro,
Dice, como aquel sabio que estudiamos en cuanto a las leyes de pureza y de impureza, y dijo, Kaverot hakash vekaverot haasuya kanim, ubor sefina, Alexandrit, שעושים כלי גדול בספינה וממלאים אותו מים מתוקים, אף על פי שכלים אלא יש להם שוליים, כיוון שהם מחזיקות 40 שאה בלח, שהם קוראים ביבש טהוריים. Es decir, dice así. Nos enseñan ahí en el Sefer Taharot, de una cavidad de paja y una cavidad que está hecha de canim, son juncos, o un pozo de un barco, es decir, los depósitos de agua que se llenaban de agua dulce en los barcos, ¿sí? A pesar de que son utensilios que tienen asas para poder desplazarse, ¿sí? Puesto que ellas contienen por lo menos 40 CA de líquido, que equivalen a 2 kurim de sólidos, son teorim. Es decir, no adquieren impureza. Incluso que tocó una cosa que está impura, ¿por qué? Porque un utensilio que es muy grande, ¿sí? Más allá de una cierta medida, no se considera como un utensilio y aquello que no es un utensilio no puede recibir impureza. Y sobre esto se apoya Raba cuando prohíbe letaltel desplazar incluso un volumen que tiene 2 kurim. ¿Por qué? Porque en cuanto a la tumá, no se considera ya como un utensilio. Y sobre esta Mishnah viene Abaye y viene a explicar, Shmamina, ¿qué es lo que aprendemos de aquí? Hay gucha tilta have. Entonces, aprendemos de aquí que el Godesh, Shegochim de Barim Bekeli, es decir, que cuando se viene a apretar, a presionar, a comprimir, perdón, era la palabra que estaba buscando, utensilios en un Keli, ¿sí? Areush lish mimash akli mahil. Es decir, se puede llegar a contener dentro del utensilio hasta un tercio más de lo que el utensilio podía contener. ¿Por qué? Porque en la Mishnah nos dijo que el keli, que el utensilio este grande, podía contener 40 sea, ¿sí? Cuando era líquido, que son 2 kurim. Y los 2 kurim de sólidos. Y los 2 kurim de sólidos son 60 sea. Entonces, ¿qué vemos? Que cuando es algo sólido, ¿sí? Gana algo sólido que se ha comprimido, entonces se añade un tercio a la medida de que puede contener de líquido. Muy bien, volvemos al Ben Hashemashot. Dice, Mesupar, así nos cuentan, Abaye Hazia le Raba, de Kade Abe el Maharab. Les ocurrió una vez que Abaye vio que Raba estaba mirando, escrutando el cielo hacia el lado del Maharab, hacia el occidente. Para saber de qué color estaba el cielo. Amarlo le dijo a Bayarraba, ve a Tania, pero es aquí que enseñamos. Siempre que la faz del este esté roja, entonces, ¿por qué tú vienes a mirar hacia el lado oeste? Amarlo, entonces le respondió a Valle y le dijo, ¿acaso tú piensas que la cabana de Penea Mizrach Mamash, es decir, hacia el este realmente? No, la cabana ahí, en realidad, lo que quiere decir la enseñanza que trajimos en la Mishnah, en la Bereitá, es decir, en el cielo. Cuando el cielo se vuelve rojo, ¿sí? Hacia el este, es decir, en el lado oeste. ¿Sí? Ica de hambre, y ahí quienes sostienen, ¿sí? Y cuentan este sipur, esta historia, de otra manera, es decir, al revés. Raba estaba mirando, vio como Abaye estaba mirando el cielo hacia el lado oeste, ¿sí? Y le dijo, ¿acaso tú piensas, voy a parar la cámara, perdón, ¿acaso tú realmente estás pensando que Pia Mizrach Mamash, es decir, se refiere Penea Mizrach Mamash frente al oeste realmente? La cabana es Panim Ha'adimim et Mizrach, es decir, que el cielo
va a venir a enrojecerse desde el lado oeste. ¿Sí? Y sobre qué podemos apoyarnos para saber cuál es este momento. Dice, Simanah Kabate, es decir, la señal que tú tienes, ¿cuál es? Es una ventana. Shemimul lejalon roim atkama nichnesa bo hashemesh, porque a través de la ventana podemos ver cuánta luz del sol va entrando y así sabemos cuál es el momento en el que el sol está llegando a ese punto que se llama Ben Hashemashot. Ahora dice Rabbi Nehemia, Beshiur Ben Hashemashot, y cuál es la opinión de Rabbi Nehemia en cuanto al Shiur que se llama Ben Hashemashot. Dice, Mishetishka Hama Holech Hatzimil, es decir, desde el momento en el que se puso el sol, el tiempo que tardas en caminar medio mil, es decir, unos 500 metros. Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, Harotzela da lida shiurosh Rabbi Nehemia. Si tú quieres saber cuál es la medida exacta de este shiur de Rabbi Nehemia, ya sé que haga de esta manera. Yanía Haman Berosha Carmel, Kasher hu al Sefat Dayam, es decir, cuando la persona está al borde del mar, mira hacia el monte Carmel, es decir, parece que está en Haifa, mira hacia el monte Carmel y ve que el sol todavía está reflejándose en la cima de la montaña, y entonces, en ese momento, baja al mar, hace tevilá y vuelve. Ese tiempo que tardó en hacer todo eso es lo que se llama Ben Hashemashot. Y para traer una prueba o una imagen de esto que estábamos viendo, puesto que estábamos hablando del Monte Carmel, nos traen otra enseñanza. Que dice Rebejía, dice, Harotzel Irot Be'erashel Miriam, Sheaita Oberet Im Israel Mimakom Makom, es decir, aquella persona que quiere ver dónde se encuentra el pozo de Miriam. ¿Qué es el pozo de Miriam? El pozo de Miriam, sabemos que en el desierto, el pueblo de Israel, bueno, el desierto es un lugar donde no hay comida, no hay agua, no hay sombra. Y a pesar de ello, durante todos los 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, Akadosh Baruj Hu, de manera milagrosa y por el mérito de 3 personas, les entregó 3 cosas. Por el mérito de Aarón, les dio los Ananikabot, las nubes de gloria. Estas nubes que protegían al pueblo en todo su caminar por el desierto, les daba sombra por el día, les daba calor y luz por la noche, y así eso es que cuando murió Aarón a Cohen, desaparecieron las nubes de gloria. Perdón. Lo segundo, comida. ¿De dónde sacamos comida? Bueno, pues la comida vino por el mérito de Moshe. Por el mérito de Moshe, Hashem hizo que durante los 40 años de estadía en el desierto lloviese todas las mañanas el man, ¿sí? Y era el alimento que comió el pueblo de Israel durante todo su recorrido del desierto. Y lo último que nos faltaba, que era agua. Bueno, pues había un pozo, volviendo al man. Por eso cuando el pueblo de Israel murió Moshe, les quedó man todavía, pero cuando llegaron a la tierra de Israel con Yoshua, es decir, 30 días después de que muriese Moshe, 40 días en realidad, bien, entraron a la tierra de Israel y como leímos ayer en la Haftarah del primer día de Pesach, Vaishbot man, se terminó el man, y Mahabrata Pesach, después de festejar el primer día de Pesach. Bien, muy bien, y por último, el agua venía por el mérito de Miriam. Bien, Miriam sabía localizar un pozo que seguía al pueblo de Israel por todo su caminar por el desierto, y eso es lo que se llama Be'erash el Miriam, el pozo de Miriam. Ahora, ¿dónde está ese pozo de Miriam? Si lo queremos ver. Entonces nos dice así la Gemara, dice que quiere ver el pozo de Miriam. ¿Sí? Es más, perdón, un pequeño apunte más, ya que estamos. Nos dice el Pirkei Avot que hay varias cosas que fueron creadas específicamente en Erev Shabbat Ben Hashemashot. ¿Sí? Por eso también tiene que ver aquí el pozo. Es decir, hay una serie de cosas que fueron creadas en la víspera de Shabbat, de la creación, del primer sexto día de la historia del universo, ¿sí? En el momento de Ben Hashemashot. Y uno de ellos, ¿cuál es? Pia Be'er, es decir, la boca del pozo de Miriam. Entonces dice, quien quiera ver el pozo de Miriam, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice, Yale le Rosh Carmel, que suba a la cabeza, a la cima del monte Carmel.
Veisbe veire, y va a otear y va a mirar. Sela, una piedra. Kemin kevará, es decir, como algo que es una protuberancia. Bayam, en el mar. Bezohi be'erash Miriam. Y este es el puente, el pozo de Miriam. Llamar Rab y dijo, Rab, respecto a esto, dijo, Mayan Hamitaltel. Es decir, ¿cuál es el pozo de Miriam? Otra opinión dice, es un Mayan, es un arroyo, una fuente de agua, Hamitaltel, que se desplaza de un lado para otro. Chover mi macom le macom. Y ese pozo Hamitaltel es Tahor, es puro. ¿Sí? ¿Por qué? Dino que Mayan Mamash, es decir, su ley es como un Mayan, como una fuente de agua al 100%. Luego que Mayan Shoabim, y no como aguas que fueron extraídas. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cuál sería el problema? Que si el Mayan, el arroyo está aquí y después está ahí, ¿sí? Yo no sé cuál es su origen, ¿bien? Entonces yo no podría decir que estos son aguas naturales, sino que tendría que decir que son aguas extraídas. Y las aguas extraídas no permiten la purificación en un mikveh. Entonces dice, no, el pozo de Miriam, este Mayan Amitaltel, se considera como un tajor, se considera puro. ¿Y Mayan Amitaltel? ¿Y cuál es el Mayan Amitaltel? ¿Sí? ¿Cuántos Mayan Amitaltel hemos visto? ¿Cuántos fuentes móviles hemos visto de agua? Únicamente uno, Zobe Rashu Miriam, este es el pozo de Miriam. Amar Viuda, Beshem Shemuel, dijo la viuda en nombre de Shmuel, Ben Hashemashot Shel Rabbi Yehuda, Kohanim Toblimbo. Entonces volvemos al tema de Ben Hashemashot, y dijo la viuda en nombre de Shmuel, en el tiempo de Ben Hashemashot que estipuló Rabbi Yehuda, los Kohanim se hacen tevilá en él para purificarse y poder comer la teruma. Y Shoalim, y preguntan, Leman, es decir, según qué opinión esto es así. Im tomar Rabbi Yehuda, si piensas que esta es la opinión de Rabbi Yehuda, él mismo, ¿aló sefeka? ¿Acaso el Ben Hashemashot nos llama que es un tiempo de safek, de duda? ¿Sí? ¿Aló sefeka hu? Sheare Ben Hashemashot hu safek laila, porque en un cierto modo el Ben Hashemashot se considera safek laila. Tengo una duda de si es noche también. Ratobel bo enonidhar el abeleila aba. Y el que hace tevila entonces, en ese momento de Ben Hashemashot, no estaría puro hasta la noche siguiente. ¿Por qué? Porque la tevilá que hizo, ya la hizo de noche, y se considera entonces que hizo la tevilá al día siguiente, entonces no se purificaría hasta el día siguiente. Ela akavana, ben mayor de libre Rabbi Yehuda, Kohanim Toblimbo, Yeshita Rabbi Yossi. Entonces, ¿la kavana cuál es? ¿Qué es lo que quiere decir aquí este dicho? Dice que cuando se dijo que los Kohanim hacen tevilá en el Ben Hashemashot de Rabbi Yehuda, lo hacen según la opinión de Rabbi Yossi. Y sobre esto preguntamos y dice, pshita, esto es evidente, ¿sí? Se entiende por sí mismo. Entonces viene y dice, ¿qué es lo que yo podría haber pensado? ¿Qué es lo que yo podía haber, por qué necesito decir esto que es según Rabbi Yossi? Mau de tema, ¿qué es lo que yo podría haber pensado? Que ven a Shemashot de Shitat Rabbi Yossi, me shayach. Es decir, Rabbi Yossi que dijo que era que eres fain, es decir, no hay un momento en el cual se puede uno parar, ¿sí? Entonces, perdón, no, que el Ben Hashemashot de Rabbi Yossi, su tiempo está dentro del tiempo del Ben Hashemashot de Rabbi Yehuda, entonces es evidente, ¿no? Entonces, al que Mashmi Alanu de Shalim. Entonces, por eso nos viene esta enseñanza a enseñarnos que en realidad, que primero acaba el Ben Hashemashot de Rabbi Yehuda, bien, es decir, Shalim, se completa ese tiempo de Ben Hashemashot para Rabbi Yehuda, Hadar, y después, Matjil Ben Hashemashot le Rabbi Yossi. Y después viene Ben Hashemashot de Rabbi Yossi. Amar Rabba Barjana, Amar Rabbi Yohanan, Alajá que Rabbi Yehuda, de Inyan Dine Shabbat. Entonces viene y trae Rabba Barjana en nombre de Rabbi Yohanan. La Alajá se establece como Rabbi Yehuda en cuanto a Shabbat. La Alajá que Rabbi Yossi, le Inyan Teruma. Y la Alajá se establece según Rabbi Yossi para los aspectos que tienen que ver con la Teruma. Bien. Y pregunta. Y dice, Bishlama, Nija Leinian Alajá, que Rabbi Yehuda Leinian Shabbat. Dice, por un lado, yo entiendo bien que quieras establecer Alajá como Rabbi Yehuda para los temas de Shabbat. ¿Por qué? Porque podemos decir
que como el resto de las dudas de los efekot, vamos a ser más meticulosos, es decir, vamos a ser muy estrictos, porque aquí tenemos un safek de oraita, una duda respecto a una ley de Shabbat. Es decir, si yo permito que una persona haga un trabajo en Ben Hashemashot y realmente Ben Hashemashot es la noche, entonces estarían infringiendo Shabbat. Entonces prefiero ser estricto y decir como Rabbi Yehuda que Ben Hashemashot es Safek Yom, Safek Laila, entonces lo voy a considerar Laila para los aspectos de Shabbat, lo voy a considerar que ya es la noche para lo que tiene que ver con Shabbat. Y entonces voy a ser estricto. Y lo entiendo bien, pero en cuanto a la teruma, ¿por qué? ¿Por qué dices así que vas a seguir la opinión de Rabbi Yossi? ¿De qué caso estamos hablando? Dice, sí, está diciendo que es para la tevilá, para el hecho de sumergirse en el mikveh, para purificarse y poder comer terumot, poder comer ofrendas que nada más se puede comer en estado de pureza. ¿Sí? Se feca ahí. No puede ser. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es una duda. Y seguimos hablando de una prohibición de la Torah. Comer terumot está prohibido por la Torah en estado de impureza. ¿Sí? Entonces, es decir, ¿por qué vas a ser más permisivo en cuanto a esta duda de las terumot, más que para una duda que tienes respecto al Shabbat? Si las dos proceden de la Torah. Él ahí es lo mar. Entonces, más bien tenemos que decir, Shakabanahi le agilat teruma. Es decir, está hablando de la duda, el safek, tiene que ver con el hecho de comer la teruma. No es con la tevilá, que va a purificarte para comer la teruma, sino con el hecho de comer la teruma. ¿Sí? Y ahí hemos pasado al Amud Bet de esta página. Le agilat teruma. De lo achle kahane teruma h shilem ben hashmashot de Rabbi Yossi. Shena kohanim ochlim, es decir, que los kohanim no comen la terumá hasta que termine el Ben Hashemashot de Rabbi Yossi, que es un poquito después del Ben Hashemashot de Rabbi Yehuda. Por eso dice que para Shabbat se toma el de Rabbi Yehuda, la halajá. ¿Por qué? Porque es estricto. ¿En qué aspecto? En el que no se permite que se hagan melajot ahí ya. ¿Para qué? Para evitar que se profane Shabbat al considerarlo ya noche. Y en cuanto al comer la terumá, es decir, si te hiciste tevilá en el Ben Hashemashot de Rabbi Yehuda, ok, pero no puedes comer la terumá hasta que no pase el Ben Hashemashot de Rabbi Yossi, que es un poquito más tarde. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Koja beja diom, shnaim Ben Hashemashot, shlosha laila. Cuando se ve en el cielo una estrella, todavía es de día. Cuando se ven dos, es Ben Hashemashot, y cuando se ven tres estrellas, ya es la noche. Y así aprendimos en la Bereita, que dijo Rabbi Yossi, em medubar lo bekojabim gedolim, hanirim af beyom, ולא בכוכבים קטנים שאין נראים אלא מאוחר בלילה, אלא בכוכבים בינוניים. Es decir, Rabbi Yossi dijo, estamos hablando no de estrellas grandes que se ven incluso cuando es de día, ni de estrellas pequeñas que se ven únicamente cuando ya es muy tarde en la noche, sino que estamos hablando de estrellas medianas. De aquí viene el concepto de Motzei Shabbat, cuando se ven tres estrellas medianas en el firmamento. Muy bien. Amar Rabbi Yossi bar Revis Vida. Dijo Rabbi Yossi bar Revis Vida. Haose melajá besheni ben hashemashot. Es decir, el que hace una melajá en los dos ben hashemashot, es decir, en el ben hashemashot de Erev Shabbat y en el ben hashemashot de Motzei Shabbat, es decir, el viernes antes de que se haga de noche, en ese crepúsculo del viernes, y el sábado en el crepúsculo del sábado, antes, o sea, en el momento en el que entra Shabbat y en el momento en el que sale Shabbat. Entonces, ¿qué hizo? Hizo una melajá en cada uno de ellos. Entonces, ¿qué tiene? Hayab, Leavi, Korban, Hatat, al melajá, Beshabbat. Entonces, tiene que traer una ofrenda delictiva, un Korban, Hatat, por haber profanado el Shabbat haciendo una melajá. Dice mi manashah. Kiben, Shenemar, Sheben Hashemashot, Hu, Yom, o Laila. Vadai Haya, Zepa, Mahat, Yom, o Laila. Es decir, para que no tienes escapatoria. ¿Por qué? Porque para aquel que dice que el Ben Hashemashot es duda de si es noche o si es Laila, o si es día o si es noche. Vas a decir que el Ben Hashemashot es día, bien, entonces muy bien, el viernes no hubo problema, pero el sábado, cuando hiciste la melajá en Ben Hashemashot, y ahora todavía seguía siendo de día, entonces lo tienes mal. Y si vienes a decir que es noche, entonces en Motzei Shabbat está muy bien, lo hiciste cuando ya era de noche, pero en Erev Shabbat está muy mal porque lo hiciste
cuando ya era Shabbat. Entonces, de un lado o del otro, vas a tener que traer un Korban Hatat. Amarle Raba, le dijo Raba, ¿sí? Le Shmia, Otan de Lokayam, Lehu Beshiura de Rabanán, de Meshamesh. Muy bien. Entonces dice Raba, esto ya está en otro tema, es decir, Raba, ahora que ya hemos fijado este tiempo de Ben Hashemashot como es, Raba le dijo a su Shamash, ¿sí? Vosotros que no sabéis contar bien los tiempos fijados por los sabios, entonces, ¿cómo vais a hacer? Dice, Beot Shemesh Berashea de Kalim, mientras veáis que el sol todavía está sobre la copa de las palmeras o de los árboles, Adlikun el Shabbat. Entonces tenéis que encender las velas de Shabbat. ¿Sí? Entonces le preguntó el Shamash, su servidor, y le dijo, Beyom Ameunan Mai, y un día nublado, ¿cómo hacemos nosotros para calcular cuándo es el momento de encender las velas de Shabbat? ¿Sí? Amar le dijo, Bemata Haze Tarnegola. Fijaos entonces en la ciudad, en los gallos. Beshaot Haerev Midyashvim Hem al Korotehem. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de la noche, se suben a sus vigas a descansar ahí arriba. Dabra Urbe. Iname Adaane. Y en el campo, fijaos en los cuerpos, porque también ellos vuelven a sus nidos en las horas de la noche. O, ¿sí? También os podéis fijar en esa planta que se llama Haadane, ¿sí? Que se giran hacia el oeste en el momento de la noche. ¿Sí? Aquí trae el Haadane como la malva. Bien, entonces hay varios signos que la experiencia, para aquellas personas que no sabían calcular los horarios de forma exacta, horarios astronómicos, entonces Abaye, perdón, Raba le dijo a su shamash, a su servidor, varias formas de calcular cuándo es ese momento de Ben Hashemashot. Shanino Beberaita, perdón, muy bien. Shanino Beberaita, hemos estudiado una bereita, Tanura Banan. Shesh Tekiot Tokin Erev Shabbat. En la víspera de Shabbat, el viernes, se hacía sonar 6 veces el shofar. Le odia a la Shabbat a Nichneset, para avisar de la entrada del Shabbat. Esto todavía ocurre en Jerusalén, que se hace sonar, se tira un petardo y suena un ruido muy, muy fuerte 3 veces para ir avisando según se va aproximando la llegada del Shabbat. Entonces dice así: Tekiah Rishona asuya kedel leabetil et ha'am mimelacha shebastadot. La primera tequiá era para que las personas que trabajaban en los campos alejados de la ciudad dejasen su trabajo. Tequiá shenia, el segundo toque de shofar, leabtil mimelacha et haovdim ba'ir, para que las personas que trabajan en la ciudad dejasen de trabajar y que cerrasen las tiendas. Shelishit, leadlik et aner le Shabbat. La tercera para encender la vela de Shabbat. Ele dibre Rabbi Natan. Esta es la opinión de Rabbi Natan. Rabbi Yehuda Nasi Omer, y Rabbi Yehuda Nasi dice, Tekiah Shelishit, Harei, que del Halutz Tefilim. Es decir, Rabbi Yehuda Nasi en realidad decía que el tercer toque de shofar que se hacía sonar el viernes era para que la gente se quitase los tefilim. ¿Por qué? Porque ellos no se pone tefilín en Shabbat, evidentemente. Sabemos que en Shabbat no se utilizan los tefilim. Y la gente llevaba los tefilim puestos durante todo el día. Entonces tenían que tomar un tiempo para quitárselos. Y entonces después de tocar el tercer toque de shofar, el Hazán, el que tocaba el shofar, esperaba, ¿sí?, el tiempo de asar un pescado pequeñito, ¿sí?, unos minutos, el tiempo de que ya se había cocinado un pez pequeño, o que dele abdik pat batanur, o el tiempo que se tarda en pegar la masa del pan a las paredes del horno para que se empiece a cocinar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vaya a ser que alguien haya olvidado algo que necesita para Shabbat, y entonces tenía ese intervalo de tiempo para poder hacer algo. Betoquea, umareía, betoquea, beshovet. Entonces volvía a tocar, a hacer teruá, y volvía a hacer tequía, y después paraba. Veas y Shabbat lejol davar. Y ahí empezaba Shabbat para todos los aspectos. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel por su parte dice,
Van a hacer la hem le Bablim. ¿Qué vamos a hacer con los Bablim? Con la gente de Babel. Ameshanim mina minag, que cambian en su forma de comportarse respecto a este minag. Shetokin umarim veshovtin mitoch marin, es decir, ¿qué es lo que hacen al final? Ellos hacen tequía, luego teruá, y después paran sus labores mientras está la última teruá. Clomar, ¿sí? Mientras escucha todavía la última de las teruás. Al-Kaj, Makshimi, por eso preguntan. Es decir, Tokin umarin, es decir, las últimas toques, ¿qué es? Tokin umarin, tequía y teruá, ¿sí? Imken. Entonces, ellos tendrían solamente 5 tequiot y no 6 tequiot, como nosotros decimos. Entonces, tenemos que enseñar que toquín vejosdin, vetoquín umarim veshotin. Es decir, que tocaban una tequía y luego volvían y tocaban otra tequía y una teruá y ahí se paraban de hacer trabajo, mientras estaban escuchando la teruá. Ela minhaga botehem beyadam. Es decir, entonces no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque la costumbre de sus padres está en sus manos. ¿Sí? Y entonces no podemos quejarnos de eso. Matnele Rabbi Yehuda de Rabbi Isaac Bere. Es decir, le enseñó Rabbi Yehuda al hijo de Rabbi Isaac, su hijo. Tequia Shenia le adlik etaner. En realidad, el segundo toque de shofar era para encender la vela. Máximo, mi pregunta, ¿qué man? Según la opinión de quién dijo esto. Si es de Shita Amar Dabarde, Share es de lo que Rabbi Natán, de lo que Rabbi Yudan así. ¿Por qué? Porque esto que acaba de decir, perdón, no es ni siguiendo la opinión de Rabbi Natán, ni siguiendo la opinión de Rabbi Yudan así. Entonces, seguro que le dijo que esta tequía Shelishit para encender la vela. Que le dijo que en realidad es la tercera tequía para encender la vela. Ni amar que Rabbi Natán. ¿Y como quién lo está diciendo? Como Rabbi Natán. Otoñan, Nishne, Bebet Midrasho, Shel Rabbi Ishmael, Be'arjama. Este tema se estudió en el Beta Midrash de Rabbi Ishmael en profundidad. Shesh tequiot tokin el Shabbat. 6 tequiot se tocaba en la víspera del Shabbat. Itchil litkoa tequia rishona. Empezaba tocando una primera tequia. Nimneu haomdim basade ve'ovdim sham mileoded velecharosh umelazot kol melachah shabasadot. Entonces ahí paraban los trabajadores del campo de sembrar y de arar y de hacer todo tipo de trabajos que se hacen en el campo. Ulam, sin embargo, en apoalim hakerobim hasemujim lair, rasheim leikanes lair. Todavía los trabajadores que trabajaban cerca de la ciudad, en el campo cerca de la ciudad, no podían todavía entrar a la ciudad. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegaban los que habían trabajado lejos y así entraban todos juntos. Porque si no era así. Porque si no fuese así, que sabían que estaban esperándoles, entonces tendríamos una sospecha de que los últimos, es decir, los que trabajan dentro de cerca de la ciudad, entonces seguirían trabajando, apurando el tiempo. Hasta después de la tequía. La Daim, Hanuyot, y todavía las tiendas que estaban en la ciudad están abiertas y las puertas estaban abiertas. Entonces empezaba el toque a tocar la segunda tequía, a hacer sonar por segunda vez el shofar. Nistalku hatidisin, venin alu hanuyot. Entonces se cerraban los trisim, es decir, las puertas de las tiendas y se cerraban con llave. Ela shebebatim, adaim hamim munachim, al gabe kira, vejen kederot mitbashelot. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que si bien cerraban las tiendas, en las casas la gente todavía tenía sus platos sobre el fuego. ¿Sí? Perdón, me he perdido. Aquí. Es decir, el jamín todavía estaba sobre el fuego y las ollas todavía se estaban cocinando. Empezaba la tercera tequía. Silek
Amesalek et tafshil minakira, aquel que sacaba el fuego el guiso de fuego lo sacaba. Aquel que enterraba su comida en Shabbat para que no se estropee el calor, no pierda calor, lo enterraba. ¿Sí? El que encendía y el que iba a encender, encendía las velas de Shabbat. Peshoea, toquea, y entonces ahí, después de esta tequía, el que tocaba el shofar esperaba el tiempo de asar un pescado pequeño, ¿sí? Y entonces volvía a tocar y hacía una teruá y volvía a hacer una tequía y ya se paraba. ¿Bien? Así es como llegamos a las 6 tequías. Amar Rabbi Yossi de Rabbi Hanina. Dijo Rabbi Yossi el hijo de Rabbi Hanina. Shamati she'im izdake kadam uba leadlik min Shabbat achar shesh tekiot mutar od leadlik shefilu hatekia shishit adain en Shabbat. Dice, yo escuché que si una persona por una causa de necesidad, ¿sí? Tiene que encender la vela de Shabbat después de la sexta tequía, lo tiene permitido. ¿Por qué? Porque incluso la sexta tequía, después de la sexta tequía, no llegó Shabbat todavía. ¿Verdad? Ya ¿y cuál es la prueba de esto? ¿Por qué? Porque los sabios le dieron un tiempo al Hazán. ¿Quién es el Hazán? Es el Hazán Akeneset, es decir, aquella persona que se encargaba de tocar el shofar para todo el pueblo. Leolig shofaró le vetó. ¿Para qué? Para que tenga tiempo de llevar el shofar hasta su casa. Betoch shiur ze, zman ze, adain eno Shabbat. Y el tiempo que tarda esta persona en llevar el shofar hasta su casa todavía no es Shabbat. ¿Por qué? Porque no se puede llevar el shofar en Shabbat. Amrulo, entonces le dijeron, Imken, atasover, si tú piensas, entonces tú estás pensando, Hare, natata de bareja de shiurin, shebechol makom yehe shiuro ajer de que necesitó shel Shabbat. Dice, tú lo que estás diciendo no puede ser. ¿Por qué? Porque entonces había diferentes cálculos para cuándo comienza Shabbat. ¿Por qué? Porque en cada ciudad, entonces el Hadán aquí vive a 1 minuto de la casa y ahí vive a 10 minutos de la casa. Entonces me está diciendo que Shabbat entra en diferentes momentos en cada lugar, según la distancia que hay entre la casa del toquea y el lugar donde toca el shofar. Entonces, más bien, Makom Tsanua, es decir, el toquea tiene un lugar oculto, un lugar ¿sí? oculto, en, y ahí guarda el shofar en el techo de su casa. ¿Sí? Humillad, e inmediatamente después de la última tequía, entra Shabbat. Y no hay ningún espacio de tiempo después de ello. Sheken, Hakol Mekablin, Sheen Metaltelim, Beshabbat, Loeta Shofar, Velota Hatzoserot. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque todo el mundo está de acuerdo, todos coincidimos con la opinión de que no se puede transportar ni el shofar, ni las Hatzoserot, ni las trompetas que había en el Bet HaMikdash durante Shabbat. Con esto llegamos al final de nuestro estudio de hoy. ¿Sí? Nos quedan unas pocas líneas de la página 35. Mañana, Motzai Shabbat, Bezrat Hashem. Casi pierdo la página. Mañana, Bezrat Hashem, Motzai Shabbat, vamos a estudiar la página 36 y con ello concluiremos el segundo capítulo de nuestro Masejet Shabbat. En buena hora y en buena señal comenzaremos el tercero de los capítulos, ¿sí? Que habla sobre todo lo que son las leyes de Bishul, todo lo que son la prohibición de cocinar durante Shabbat, y todo eso va a estar explicado a partir del estudio que empecemos mañana. Que tengamos Moadim de Simcha, que esta fiesta de Pesach nos traiga buenas noticias, que por fin veamos la posibilidad de salir de nuestras casas y de reunirnos todos juntos para estudiar y para estar con nuestros familiares, que Kadosh Baruj Hu mande refuah shelema a todos los jolim de Am Israel, todas aquellas personas que lo necesitan también en el mundo entero, y entre ellos refuah shelema, como pedimos habitualmente, para Yoav ben Miriam, Perla bat Esther, Dan ben Beruria, Benjamin Jacob ben Yitzhak, Nilit bat Esther, Sara bat Vivian, Nina bat Flavia, Jean-Michel ben Rachel, Hannah bat Mariz, Sergio ben Golda, Arié ben Berajá, Hannah Shlomit bat Abraham, Benjamin ben Abraham, Yehuda Netanel ben Benjamin y Moshe ben Abraham, entre los demás enfermos de Am Israel. Amén. Muchas gracias por estar ahí y Bezrat Hashem mañana, Motzai Shabbat.
después del Abdalá y después de la historia para los chicos, nos encontraremos de vuelta.